La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Un gusto y mil gracias por compartir con nosotros este momento en el cual, bueno, queremos presentarles algunos de nuestros temas, de las cosas que llevamos adelante generalmente en la diaria, ¿no? Antes que nada y antes de empezar, además de agradecerles, bueno, queremos y esperamos que se encuentren todos bien, junto a su familia. Y bueno, vamos a pasar este momento presentándoles temas relacionados casualmente con todo lo que es la contingencia, principalmente bueno, en esta situación que estamos pasando, ¿no? Bueno, esto nosotros lo estamos llevando adelante, esta actividad, digamos, lo que sería el entorno de nuestra alianza entre TUB Rheinland y BDO a nivel educativo. Somos dos compañías, por un lado TUB Rheinland, con una gran presencia a nivel global, con sus 529 sedes en 69 países del mundo, en donde, digamos, se certifican año a año más de 30.000 personas en distintos tipos de especialidades, ¿no? Por nuestra parte, BDO, somos también una empresa a nivel global, estamos en 167 países y contamos con más de 1.600 oficinas en todo el mundo. A nivel global, al igual que en Argentina, somos la quinta compañía de consultoría y auditoría en el mundo, en el país. Y particularmente en Argentina tenemos 5 oficinas y está compuesta por más de 600 profesionales, ¿no? Bien, mi nombre es Fabián Descalzo, yo soy director de una de las áreas de BDO Argentina, que se llama Aseguramiento de Procesos Informáticos. Nuestra organización y nuestra área en particular se dedica a todo lo que está relacionado con ciberseguridad, gobierno de tecnología, auditoría de TI, gobierno, riesgo y cumplimiento asociado a procesos tecnológicos, todo lo que es la parte de marco normativo, concientización, y obviamente, como en este caso, y en conjunto con TIUB, lo que está relacionado con capacitación y concientización a profesionales y a usuarios finales. Bien, hay respecto a este tema, yo, como saben, lo que es continuidad de negocio, Business Continuity, la 22301, es una norma que está enfocada principalmente a lo que tiene que ver con la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, por ahí mi charla de hoy está orientada a temas de continuidad y poder entender qué es lo que estamos queriendo decir cuando hablamos de continuidad. Hay una definición, digamos, que es muy habitual en relación a la continuidad de negocio. La continuidad sabemos que está asociada a una capacidad estratégica y táctica que las organizaciones abordan planificando y generando planes para responder a incidentes determinados. En general, digamos, nosotros planificamos nuestros planes de contingencia, hacemos trabajos en relación a continuidad de negocios, análisis de impacto al negocio, y se habla mucho de resiliencia. Pero muchas veces, digamos, asociamos esta palabra con esta capacidad o la necesidad de tener esta capacidad de sobreponernos ante una situación adversa. Pero en realidad el origen nosotros lo podemos estar viendo desde un lado, no sé si tecnológico, pero muy asociado
a los procesos de negocio y a lo tecnológico, ¿no? Y yo creo que es importante que primero, para poder desarrollarnos en este tema, entendamos cuál es el origen de la palabra resiliencia y a qué se debe, ¿no?, la identificación de esta capacidad. La palabra resiliencia empezó a utilizarse y está basada en la psicología humana, digamos, en donde lo que se hizo desde antes de los años 60 fue, digamos, identificar esta capacidad en las personas en particular. Hasta los años 60, un poco esto lo estuve investigando, ¿no? Para poder planteárselos de esta manera, se consideraba que era una condición innata de la persona, ¿no? O sea, el hecho de ser resiliente, de tener esa capacidad de no verse afectado ante una situación de estrés, ante una situación de crisis, ¿no? Luego, a lo largo del tiempo, y a través de distintas investigaciones de distintos psicólogos, fueron identificando que estos factores que hacen resiliente a una persona no son únicamente individuales, sino que también tiene que ver con su relacionamiento tanto familiar como en pequeñas comunidades o sus relaciones interpersonales, ¿no? Dentro de lo cual, a lo largo del tiempo y también pensando en lo que está relacionado con la gestión de crisis, inclusive, digamos, a nivel sociedad, digamos, ¿no? Sacándolo fuera de lo que tiene que ver con las organizaciones. Ya avanzadas estas investigaciones y les podría decir en el siglo XXI, empezaron a detectar que también esto tiene que ver con factores comunitarios de una relación mucho más amplia a nivel sociedad y principalmente a nivel cultural, ¿no? Cuando hablamos de nivel cultural estamos hablando también de madurez, de esas capacidades que se adquieren. Fíjense que arrancamos hablando de algo que sería innato en una persona y estamos hoy pensando en factores culturales y de madurez, que es algo que se puede adquirir. Esto, si nosotros lo llevamos a las organizaciones, además de pensarlo en las personas, el foco de la resiliencia está, digamos, básicamente en sobreponerse al estrés pensando en un objetivo de éxito para esa situación de crisis en la que estamos, en donde tanto las personas como las organizaciones generan un entorno de protección y de competitividad de sus organizaciones frente a una situación de crisis. Por eso, básicamente, lo que quise identificar en este slide está asociado a tratar de ver cuáles serían las equivalencias para poder identificar y ser más gráficos en donde qué es lo que hace a una persona o qué es lo que construye a una persona para poder tener mayores capacidades de resiliencia y en contraposición, digamos, o en espejo, qué es lo que yo estaría necesitando ver dentro de la organización, digamos, para poder ver cuál es el nivel de resiliencia de esa organización, ¿no? Estamos hablando de estados de ánimo, cultura, la familia, el entorno a nivel de comunidad, las propias creencias, ¿sí?, a nivel de religión, a nivel de cómo aborda también cada una de las personas los temas que están asociados a la ley comunitaria, digamos, ¿no? Sus oficios, profesión, qué necesidades básicas tiene, qué recursos son los recursos básicos que tiene para cubrir sus necesidades. Si ustedes en este momento empiezan a asociar esto que yo les comento con lo que dice la norma, aquellos que por ahí tengan algún conocimiento o lo hayan leído en alguna oportunidad y lo que conozcan dentro de sus empresas, se traspola totalmente a lo que sería una organización, en donde yo en esa organización casualmente a través de distintos tipos de assessment, gap analysis o investigaciones internas para poder
resolver o pensar cómo resolver una situación de crisis, lo que necesito saber es cuál es la situación actual de mi empresa, cuál es la cultura de la organización. Ustedes piensen que estamos hablando no solo de corporaciones o de grandes empresas, sino que también un comercio, alguien que es monotributista y tiene algún tipo de negocio, desde una panadería, una confitería, necesitan ser resilientes para poder permanecer en el mercado. Todo esto lo que hace es, de alguna manera, llevarme a poder identificar cuáles son mis procesos críticos, los recursos críticos que necesito, qué regulaciones y leyes debo de cumplir, y de alguna manera con este tipo de análisis, de la misma forma que alguien a nivel de psicología puede identificar o puede tener como resultado cuál es el nivel de resiliencia de una persona, lo hacemos de la misma forma con una organización. Esto entonces a lo que nos lleva es que las organizaciones en particular y el foco que tiene el haber desarrollado en alguna oportunidad esta norma, la 22301, lo que nos quiere decir es que todas las organizaciones que convocan personas que necesitan recursos como el dinero, la materia prima, los insumos, y a su vez utilizan dentro de sus necesidades de soporte y de recursos, tanto software como hardware, al igual que esas materias primas, los insumos, etc., trabajan y tienen un objetivo y provocan un resultado, que son productos y servicios. Estos productos y servicios, al igual que el trabajo que ofrecen y la necesidad de recursos para que otras organizaciones también, otras empresas generen materia prima e insumos, le vuelve a la sociedad. La sociedad obviamente está compuesta por distintas comunidades y estas comunidades también, se componen de familias e individuos que se ven favorecidos porque trabajan por un lado en estas organizaciones y a su vez porque consumen los productos y servicios, lo cual hace que la economía funcione y que sea beneficioso para la sociedad y para la comunidad. Y obviamente para las personas, ¿no? Ahora bien, llegamos a una situación dentro de la cual una o varias organizaciones, dependiendo del tipo de contingencia, se ven afectadas. Y casualmente, si yo afecto a una o más organizaciones, no estoy dejando de afectar también a una sociedad, a una comunidad determinada y obviamente a las personas y a los individuos que componen esa comunidad. Por eso, una de las cosas que necesitamos entender, al igual que en su momento, y en forma progresiva, los psicólogos y distintos científicos analizan y estudian cuál es el nivel de resiliencia que puede llegar a tener una persona, lo que nosotros necesitamos entender, es cuál es la psicología de nuestro negocio, ¿no? En principio, una de las cosas que queríamos presentarles y agradecerle también a una compañía con la cual hemos colaborado en su momento y hemos trabajado juntos en esto, el hecho de poder entender la psicología del negocio y poder establecer cuál es mi nivel de resiliencia en forma inicial, tiene mucho que ver con el entendimiento de la dirección de la compañía para poder reconocer cuáles serían, sus necesidades y esto plantearlo en función de conocer internamente a la organización. Esta compañía se llama Salentine. Dentro de esta empresa, lo que nosotros hicimos fue acompañarla, tomar contacto con los directivos, quienes vieron la necesidad de llevar adelante este tipo de proyectos. Esto fue dado dentro del contexto de un análisis general en la organización,
en aspectos de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad de negocio. Una vez que pudimos conformar, digamos, este equipo de dirección con la organización, identificamos y la dirección nos dio el apoyo para poder contar con los recursos necesarios y llegar en un momento determinado del análisis realizado a nivel de análisis de impacto al negocio, hacer un BIA, Business Impact Analysis, y poder tener distintos tipos de entrevistas con los usuarios clave de cada una de las organizaciones. Tomamos estrategias que estaban asociadas a adecuar sus procesos, mejorarlos, prepararlos de una forma que puedan adoptar esta cultura de la resiliencia y ofrecer los recursos necesarios como los casos de capacitación y tecnología, establecer estrategias de comunicación, implementar normas y a su vez, digamos, hubo un trabajo muy fuerte a lo largo del tiempo en lo que tiene que ver con concientización. Buenos días a todos, mi nombre es Trinidad Núñez, soy gerente de auditoría interna en Salenten Argentina. Salenten es una compañía argentina de capitales holandeses que tiene distintas unidades de negocio: ganadería, agricultura, 3 bodegas, 2 en Mendoza y 1 en San Juan, un restaurante y una posada. Como verán, distintas actividades y también un ámbito de aplicación importante. El objetivo de nuestra reunión es poder compartir con ustedes cómo fue nuestra experiencia en la elaboración de nuestro plan de continuidad. El mismo se inició en el año 2015 con la participación de Fabián y la compañía en ese momento realizó los primeros relevamientos de seguridad y continuidad de negocio. Con el resultado de ese trabajo se elaboró un plan para poder revertir y solucionar la situación detectada. Esos cambios y esas modificaciones no se realizaron de manera inmediata. Llevaron un tiempo y un plan que duró más de 2 años. La realización de esos cambios fue posible de realizar gracias a que contamos con el apoyo de la dirección, tuvimos un compromiso muy importante de parte de los empleados, se definieron prioridades, la gente se capacitó para poder luego realizar las implementaciones técnicas requeridas. En nuestra compañía, los cambios más significativos fueron en infraestructura, en capacitación interna en materia de seguridad, adecuación de los procesos a los distintos estándares. Se reorganizaron los servicios prestados por el área de IT y principalmente se elaboró un proyecto de continuidad de negocio realizando un análisis de impacto que nos permitió confeccionar nuestro Disaster Recovery Plan. Todos estos cambios nos fortalecieron como compañía y nos permitieron que hoy, a pesar de la contingencia que estamos atravesando por el tema del coronavirus, la compañía pueda trabajar de manera remota con un resultado muy satisfactorio. El 100% del personal de la compañía que requiere trabajar de manera remota lo está realizando desde sus domicilios sin mayores inconvenientes y con un nivel de seguridad aceptable para una compañía de nuestro segmento. Es decir, no somos un banco, pero tampoco un negocio pequeño. Todos estos cambios no fueron hechos por un área o un sector, fue un trabajo conjunto que se pudo realizar gracias a esa colaboración de las distintas áreas y principalmente porque contamos con el apoyo de la dirección, de nuestro CEO y de los directores de los distintos negocios que respaldaron y apoyaron las recomendaciones sugeridas oportunamente. Espero que nuestra experiencia les sea de utilidad. Fabián, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Con esto le queremos básicamente transmitir, primero agradecer a Salenten, a Trinidad, a Alejandro Chodos, a Martín Eliseche, gerente de sistemas de la compañía, y a Sven, que es el CEO de la compañía, el hecho de haber colaborado y poder mostrar este ejemplo, ¿no? Dentro de lo primero que tenemos que conocer para identificar la psicología de nuestro negocio, para saber qué y cómo hacemos las cosas, es poder establecer un mapa de nuestros procesos, poder conocer cómo es que estamos gestionando y cómo es que se está procesando, digamos, toda la actividad, información, los recursos que utilizamos
para poder obtener el objetivo final dentro de nuestro negocio. Esto lo vamos a hacer básicamente pudiendo identificar a nivel de gestión quiénes son los dueños de procesos, si existen políticas o definiciones concretas para lo que ese proceso debe generar como objetivo, tener documentación asociada al proceso, tanto, digamos, a nivel de soporte, como lo que sería la parte operativa, identificar actividades, cuáles serían las métricas. Lo más importante de esto es que nosotros podamos tener de alguna forma una metodología que nos pueda ayudar a identificar inclusive cuando tenemos algún tipo de desvío en alguno de nuestros procesos de negocio. Esto va a requerir, obviamente, un trabajo periódico, generalmente anual, a nivel de revisión, y que principalmente se puede apoyar realizando BIA, ¿no? Business Impact Analysis, en el negocio en forma periódica. Uno de los componentes más importantes y que habitualmente, digamos, cuando nos fijamos de revisar nuestros procesos, es algo que también un análisis de impacto me ayuda a poder evaluar, es cuál es el nivel de participación que tienen los terceros, como los proveedores, por ejemplo, no solo los proveedores a nivel de materias primas o insumos, sino también aquellos proveedores que hacen una parte de nuestro proceso, digamos, ¿no? Esto muchas veces es difícil de poder identificarlo rápidamente en la vida diaria, para lo cual inclusive hay un ejemplo que yo acá les doy como fuente que tiene que ver con la British Standard. En el 2014 sacó una norma que se llama PAS 7000 de evaluación de proceso de gestión de proveedores, digamos, ¿no? Y esto tuvo que ver con una encuesta que realizaron oportunamente, en donde en esa encuesta identificaron que las compañías solo conocen información completa de sus proveedores a un 15%. Esto, la verdad que, digamos, no es muy alentador desde el punto de vista en que tengan en cuenta que un proveedor, un tercero, más allá de ser un socio de negocios o alguien con el cual, digamos, me estoy uniendo para poder llegar a establecer un negocio, sino que un proveedor puede ser un socio, entre comillas, importante, crítico para que mi proceso interno llegue al objetivo que tengo determinado, ¿no? Este tipo de análisis que debería de hacer sobre mis proveedores y que tengo que preguntar cuando estoy haciendo un análisis de impacto a aquel usuario clave, requiere también conocer cuál es la interacción que tengo yo como organización con mis proveedores. ¿Qué es lo que debo conocer en cuanto a, por ejemplo, que lo estoy resaltando en rojo, cómo me notifica mi proveedor cambios en lo que tiene que ver con su control accionario, por ejemplo? Entonces piensen que yo a ese proveedor le estoy comprando un servicio, le estoy comprando un producto, que para mí tiene un valor importante, por eso es un proveedor crítico en un proceso crítico de mi organización, pero para él, digamos, en ese momento puede ser un producto o un servicio estrella, pero al fusionarse con otra compañía o al cambiar inclusive algunos de sus objetivos de negocio, puede hacer que ese servicio o ese producto cambie el foco de su atención. Por lo tanto, obviamente voy a tener algunos riesgos asociados que en su momento no fueron contemplados y que hoy pueden llegar a impactar negativamente en un proceso interno de mi organización, ¿no? Y esto aún se agrava más cuando yo, dentro de lo que tiene que ver con la parte contractual, no tengo en cuenta o no estoy estableciendo pautas sobre cuál sería el nivel de respuesta que yo debería de obtener de mi proveedor, inclusive ante una situación de contingencia. Entonces, hay algunas cosas que, digamos, dejo en este slide a modo de checklist y como, digamos, valor agregado que queremos dejarles
para que tengan en cuenta, con 6 puntos principales de las cosas que deberíamos de evaluar dentro de nuestro análisis de impacto al momento de revisar nuestra gestión de proveedores críticos, ¿no? Por un lado, saber y tener en conocimiento si el proveedor o digamos, contratista tiene a su vez subcontratistas dentro del proceso del servicio que yo le estoy adquiriendo, ¿no? Que yo le estoy comprando. Por el otro lado, también tengan en cuenta que cuando uno está, aunque uno esté en contingencia, y aunque haya determinado tipo de excepciones, tengo necesidades de cumplimiento tanto a nivel legal como regulatorio, por lo tanto también debería de conocer cómo mi proveedor es que cumple o podría dejar de estar incumpliendo alguna de las regulaciones que tiene mi propio negocio, ¿no? Piensen ustedes que cuando yo estoy realizando una contratación, el hecho de derivar una parte operativa o delegar alguna parte operativa en un proveedor, a mí como organización no me exime digamos, de algún tipo de penalidad, ¿no? Esto es muy habitual verlo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con tercerización de servicios de tecnología en la nube o digamos, el hecho de procesamiento de datos en un data center, por ejemplo, externo a mi organización. La legalidad del uso, el tratamiento de los datos, sigue estando como penalidad de mi lado, ¿no? Por el otro tema, a eso se refiere el punto 3 respecto de fallas en el servicio de mi proveedor que puedan llegar a ocasionar que yo tenga un problema regulatorio. Esto también, como a nivel de impacto, está relacionado con la imagen o la pérdida económica para la compañía. El otro tema importante en relación a la información es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto también tiene que estar contemplado dentro de mis contratos y tiene que ser algo que siga resguardado en los momentos de contingencia, digamos, ¿no? Que siga, digamos, estando en cumplimiento. Por el otro lado, y teniendo en cuenta la parte de la contratación, lo que está asociado a la capacidad técnica. ¿Cuál es la capacidad técnica y documental para gestionar ese servicio tercerizado que debería de tener yo en la contratación a mi proveedor y que él tiene que prever para darme ese resultado, ¿no? Y por el otro lado, a su vez, si mi proveedor tiene o no un plan de respuesta ante una contingencia, digamos, ¿no? Eso también debería de ser algo. Normalmente se hace una revisión o una auditoría a proveedores críticos una vez al año, es lo recomendable, en donde principalmente debería estar viendo estos puntos de revisión que pueden afectarme a mí. Otra de las cuestiones que es importante, y esto creo que también lo conocen, digamos, es de lo más comentado, es el hecho de poder establecer los tiempos a través de mi análisis de impacto, que son los recomendados y los aceptados por la organización para poder continuar sus operaciones en contingencia. Obviamente el RTO y el RPO es de lo que más se habla habitualmente. Lo que tenemos, sí, digamos, lo que se llama el MTD, que es el tiempo máximo tolerable de una caída, al igual que el tiempo de recuperación del entorno, digamos, operativo de la organización. Esto no solo está asociado a temas tecnológicos, sino que también tiene que ver con la gente, tiene que ver con los procesos de negocio. A esto se le suma, hay una sigla ahí que no sé si algunos la han visto, que es el hecho de poder establecer también para la organización cuáles son los niveles mínimos de recuperación de un servicio. Y acá es donde está asociado también y debería de estar teniendo en cuenta, por ejemplo, en lo que hablábamos antes recientemente del proveedor, digamos, ¿no?
Si hay un proveedor crítico que está apoyando a un proceso interno de la organización, tengo que estar sumando a ese proveedor dentro de mi estrategia y dentro de la evaluación que voy a hacer respecto de los tiempos mínimos de mi compromiso a nivel de productividad, digamos, ¿no? Hay un nivel mínimo de productividad que la organización tiene en base a sus costos, aunque esté en contingencia, para poder seguir desarrollando su negocio, ¿no? Esta información, al igual que, digamos, el grado de dependencia en la actualidad de datos, va a disparar distintos tipos de estrategias, digamos, ¿no? Si voy a acumular o no insumos, si voy a disponer de algún recurso adicional con anticipación o tengo la posibilidad de poder hacer esa contratación y el tiempo me da para poder hacerlo cuando esté en contingencia. Al igual que, digamos, hay otra sigla que agrego, que es algo que habitualmente, digamos, no se tiene en cuenta, que es el tiempo de trabajo en la recuperación. El tiempo de trabajo en la recuperación se refiere, inclusive cuando estamos hablando de, por ejemplo, el armado de alguna oficina alternativa, por menos que sea, salvo que tenga algún tipo de servicio contratado en el cual tengo un hot site a nivel de oficina alternativa, toda armada, cableada, con las computadoras que necesito, el espacio determinado y todo. Hay determinado tiempo en este tipo de configuración, por así decirlo, de esas oficinas alternativas, que va a tener que ser contemplado dentro de lo que es la parte de la operación de una contingencia. Por eso, tenemos que tener en cuenta, dentro del tiempo máximo tolerable de indisponibilidad, una formulita que les dejo como ejemplo. Lo que hablábamos del RTO, ¿sí?, que está asociado al tiempo de recuperación de, digamos, de lo que serían los sistemas o la parte operativa inclusive, más el tiempo de trabajo en recuperación, es lo que a mí me puede llegar a dar cuál va a ser mi tiempo máximo tolerable de indisponibilidad, y en función de ese tiempo es que yo voy a establecer cuáles son mis estrategias para poder cubrirme dentro de este tiempo determinado. El hacer este tipo de análisis y el empezar a atar una cosa con otra, mientras voy haciendo el vía y mientras estoy llevando adelante esta entrevista con los usuarios, digamos, clave de la organización, lo que me va a permitir es establecer estrategias con el balance adecuado para lo que la organización necesita, ¿sí? Esto un poco que nos comentaba y que lamentablemente no lo pude pasar en el video, pero Trinidad en un momento dice: no somos un banco, pero tampoco somos una pequeña organización. Entonces, no piensen ni construyan un DRP o un BCP desde un lugar en el cual, digamos, no tengan previamente un buen análisis de impacto realizado en función de las necesidades mínimas que necesita la organización para poder salir adelante. Y en esto, digamos, mucho tiene que ver los distintos tipos de impacto, ¿sí? Impacto financiero, el impacto reputacional, que luego se puede traducir en impacto económico, los temas legales y regulatorios, ¿sí? Si hay algo que cuando estoy haciendo el análisis de impacto necesitaría saber para mi Business Continuity Plan, que es el que está orientado más a la parte del negocio, más al proceso de negocio, es, por ejemplo, cuáles serían las excepciones y cuáles serían las estrategias alternativas para no dejar de cumplir con algo a nivel legal y regulatorio.
Primero que nada, para que en una situación en la que todavía no estoy en contingencia, pueda averiguar con los entes reguladores de cómo cubrir esa situación si es que ellos, por ejemplo, ya no lo tienen contemplado. Todo eso se documenta y va como anexos a nuestros planes. Un concepto importante que les quiero dejar es que no piensen, por ejemplo, el DRP como un documento técnico. El DRP no contiene formularios o instructivos de instalación de servidores o de aplicaciones dentro de su cuerpo principal, ¿sí? Esto es algo que después, el día lunes, lo van a ver en nuestro otro webinar que va a dar Laura D'Angelo, en lo que está relacionado con la continuidad del negocio de TI, digamos, ¿no? La unidad de TI, las gerencias de TI son áreas de servicio, tienen su propio negocio y se nutren del negocio de la compañía, ¿sí? Pero el DRP y el BCP, por eso inicié la charla con el tema de resiliencia y de qué estamos hablando, está muy asociado a la continuidad de la sociedad en sí y de las organizaciones que componen esa sociedad para poder sostener la sociedad, ¿sí? Bien, estos impactos al negocio, que están asociados, como les decía, con lo financiero, legal, mismo lo contractual. Yo tengo que tener contemplado en mis contratos, no solo con proveedores, sino con clientes, cuáles serían los umbrales de prestación de servicios o de entrega de productos en el caso de que la compañía tenga alguna contingencia, ¿sí? Esto nos cubriría de antemano con determinado tipo de incumplimientos, sobre todo en contratos y obligaciones de entregas, ¿sí? Esto sería lo recomendable, ¿no? Entonces, bien, lo otro que veo en el BIA y que debería de tener en cuenta, y es algo que cuando estoy haciendo el análisis de impacto, tiene que ser algo muy asociado a los riesgos de la compañía por un lado, y además tengo que estar asociado al agente de riesgos. Porque tengan en cuenta de que lo que yo veo a nivel de análisis de impacto está totalmente ligado a los riesgos corporativos de la organización. Y cuando hablamos de riesgos corporativos estoy incluyendo también riesgo tecnológico, ¿sí? El riesgo operacional, hoy no puedo operar sin sistemas, independientemente de que esto se trate de algo no tecnológico, ¿sí? Entonces, lo que sí voy a ver en esta asociación con el área de riesgos es cómo el negocio definió corporativamente cuáles son sus riesgos. Si tiene, por el tipo de impacto o por el tipo de contingencia, cuál va a ser la legislación que me puede llegar a aplicar, ¿sí? Dependiendo de si se trata de una contingencia total o parcial. Si afectó a uno o más de los sectores, el ejemplo que dábamos de Salentine, ellos tienen oficinas en Buenos Aires, están en San Juan, están en Mendoza, entonces ellos tienen, por ejemplo, distintos tipos de estrategias armados dependiendo del lugar en el cual se puede estar sucediendo una contingencia, y eso a su vez me va a determinar hasta inclusive qué impacto en el cliente puedo llegar a tener. Esto me resuelve o me ayuda a visualizar, por ejemplo, lo que pueda llegar a ser un impacto a nivel reputacional, ¿no? A su vez, qué efecto tiene en la organización, y también podría establecer rangos de pérdida dependiendo el tipo de impacto. Toda esta información y el hecho de conocer y cómo voy avanzando en el entendimiento de la psicología del negocio, me va a ayudar a poder determinar cuáles son las categorías de todos mis procesos de la organización, dentro de los cuales yo voy a definir sobre qué procesos son los que voy a enfocar todo mi esfuerzo, todos los recursos adicionales que se necesiten en función de que la organización, ante una contingencia, pueda seguir trabajando. Este es el sentido que tiene el hecho de poder identificar, por ejemplo,
procesos críticos o vitales dentro de la organización, que es lo que me va a permitir a mí poder relacionar en un balance adecuado para la compañía qué recursos económicos, de personas, de insumos, de materia prima, voy a necesitar para poder hacer que estos procesos se mantengan. Por eso el VIA lo que me permite es seleccionar distintos tipos de estrategia para la continuidad de mi negocio. Teniendo en cuenta si voy a necesitar áreas de trabajo alternativos, acuerdos con otros proveedores en el momento de contingencia, inclusive si yo hoy tengo un proveedor determinado y lo elijo a ese proveedor porque me está brindando un buen servicio y yo veo que hoy no tiene la capacidad de poder ser resiliente, primero lo que considero adecuado y recomiendo es asociarse con ese proveedor en el hecho de incentivarlo a que vaya hacia ese camino, digamos, ¿no? De que se prepare para esto. Y entre tanto, tener en vista qué otro proveedor alternativo podría llegar a tener para poder cubrir esa falencia en forma, digamos, ante una situación de contingencia. Por el otro lado, también tener en cuenta, cuando estoy haciendo mi análisis de impacto en un área de negocio, de consultarle específicamente a la persona que estoy entrevistando, a este usuario clave, que me identifique bien cuáles son sus necesidades de soporte de la tecnología, qué es lo que está usando con la tecnología y cuáles serían los métodos alternativos que tendría para poder resolver una situación en particular. El realizar el VIA de esta manera y hacer estas consultas, digamos, lo que me permite es trabajar una sola vez sobre una visión global a nivel de continuidad de las áreas de negocio para poder desarrollar, por un lado, lo que sería el BCP, el Business Continuity Plan, que va directamente a cada una de las áreas de negocio de la compañía, y a su vez poder preparar el negocio de las TICs para poder ordenarlos, que también sepan en forma acotada qué recursos mínimos necesarios son los que va a necesitar, ¿sí? El resolver, duplicar un data center en otro, no solo no es económico, sino que da la sensación de no tener un análisis muy acabado de la situación. Por el otro lado, de la misma manera que veo este tipo de recursos, lo que es más importante, la disponibilidad del personal en contingencia, cuáles van a ser las distintas alternativas, incluyendo en algunos casos me ha pasado tener que analizar si hay gente que se puede trasladar de un lugar a otro. Tengan en cuenta de que por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, la gente no se puede trasladar a más de 50 kilómetros de distancia de su lugar original de trabajo. Por lo tanto, si yo tengo una planta en la ciudad de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, y necesito trasladar a la gente a la capital federal o a otra provincia dentro de la República Argentina, primeramente con la gente de capital humano tendría que estar trabajando en una estrategia, cuando estoy construyendo mi plan, cuando estoy construyendo mi BCP, de cómo podría estar salvando esta situación, o cómo tener en esa otra provincia una compañía de selección de personal que me pueda proveer de 4 o 5 recursos que puedan llegar a desarrollar en forma rápida con una capacitación previa, digamos, la tarea que hacían las otras personas, o bien poder tomar de alguna forma una estrategia de trabajo remoto o algo así, ¿no? Bien, esto lo que me lleva a conocer es cuál es el cuerpo y alma de nuestra organización. ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son nuestros procesos de negocio? ¿Cuáles son nuestros servicios de tecnología que soportan esos procesos de negocio? ¿Cuál es nuestro marco de cumplimiento, tanto a nivel interno, desde lo que establece la dirección de la organización
mediante la dirección o gerencia de auditoría o de control interno, nuestras regulaciones, cómo es que estoy gestionando nuestros proyectos internos. Tengan en cuenta de que todo proyecto de negocio debe tener incluido en una de sus etapas un análisis de cómo ese servicio, ese negocio, ese producto va a seguir siendo producido y brindado ante una situación de contingencia, para lo cual obviamente tengo que incluir dentro de mis proyectos un análisis de riesgo. Por eso, y hablando de análisis de riesgo, acompañado del BIA, tengo que establecer una gestión de riesgos que esté adecuada para proteger los resultados que la organización necesita prolongar en el tiempo, inclusive ante una contingencia. Y en esto apunta no solamente a los procesos de negocio, ¿sí?, sino también al tipo de información y a la información de la organización. Acá hay otro tema que es importante, que una buena clasificación de información me ayuda ya a tener esto previsto y de alguna manera es otra de las actividades que ayuda a que el usuario final, a que el usuario clave dentro de la organización ya tenga esa pequeña gimnasia que va necesitando para entender lo que es el negocio y abstraerse y ver un poco más a la distancia, ser más objetivo respecto de la actividad que está realizando y de los datos que está manejando dentro de la organización. Por eso una de las cosas que solemos hacer, inclusive cuando realizamos un análisis de impacto, es el hecho de poder establecer dentro de las preguntas, más allá de conocer el proceso, cuáles son sus entradas, sus salidas, sino también cuáles son los escenarios de la información que se están tratando dentro de ese proceso. Y preguntarle a este usuario clave si la información que está gestionando y que trata es de tipo físico, si a su vez ese entorno dentro digamos, de la organización, dentro del negocio, está relacionado con información legal o de otros procesos de la organización o de procesos que estén regulados o que tengan, por ejemplo, que es algo que nosotros apuntamos mucho también, si alguno de estos procesos tiene una certificación internacional, como ISO 9000, por ejemplo, ISO 9001, ¿no? ¿Cómo es que puedo sostener esta certificación y asegurar la información a su vez en un estado de contingencia, ¿no? Por el otro lado, ¿cómo es que se procesa? ¿Cuál es el tratamiento? Si es digital, si es manual. Me he encontrado muchas veces haciendo auditorías a sistemas de gestión de continuidad o a planes de contingencia dentro de las actividades que hacemos en BDO, en donde hay una compañía que tiene alquilado una oficina alternativa. Particularmente me ha pasado con una compañía del extranjero que es procesadora de tarjetas de pago, digamos, ¿no? En donde su oficina es todo un búnker, pero cuando voy al centro alternativo me encuentro con oficinas alternativas que tienen una puerta de madera con una llave de cerradura, digamos, ¿no? Y en ese lugar tienen previsto poner 15 posiciones en donde hay un mapa muy lindo, en donde está dividido en distintas áreas, 2 personas para esto, 3 para el otro, y qué sé yo, pero la gente que está manejando los datos de tarjeta de crédito, con listados en papel y todo, está al lado, no sé, del área administrativa que hace los cheques, por ejemplo. Y a su vez, eso que en la organización está con un control de acceso biométrico, en la oficina de contingencia está con una puerta de madera y una llave. Entonces, lo otro que tenemos que no dejar de perder en pos de costos o por ahí de la operación diaria, también es la sensibilidad de la información que estamos manejando. La transmisión de la información, si es interempresa, si es entre sectores, todo el tema de interfaces entre sistemas. Una cosa es que yo interfacé en sistemas la información dentro de mi organización
y la otra es, como suele pasar con los laboratorios, que sus distribuidores de medicamentos facturan por cuenta y orden de ellos, sus sistemas interfacean, manejan stock, facturas, valores, etc. Todo esto lo que me lleva, y acá le dejamos también otro checklist con algunas preguntas importantes dentro de un análisis de riesgo, es cuáles deberían de ser las preguntas que le hago a mi usuario clave para poder definir en forma adecuada los niveles de impacto dentro de mi organización. Tanto en lo que tenga que ver con decisiones gerenciales, como moral del personal, distintas situaciones de fraude que se pueden llegar a estar ocasionando, digamos, por trabajar en un ambiente controlado cuando estoy en producción normal y por trabajar en un ambiente prácticamente, digamos, desconocido desde la parte del control, si bien puedo conocerlo, pero hay muchos controles que no pueden ser aplicables. Para esto, inclusive, una de las cosas que nosotros hacemos y recomendamos es el hecho de que exista una política de seguridad de la información de la compañía que tenga una política de seguridad de la información en tiempos de contingencia, ¿sí? Conociendo el entorno inclusive de dónde se va a trabajar en contingencia. Esto entonces, al igual que las personas, las empresas tienen su propio cuerpo, tienen la necesidad de conocerse a nivel de cultura, saber cuánto conocen de su negocio y de lo que hace al soporte de su negocio, cuáles son sus fortalezas, debilidades, emociones, cómo es que actúa la compañía o puede llegar a actuar la compañía ante situaciones de crisis. Esto es importante también poder detectarlo en un análisis de impacto, ¿sí? Todo esto que tenemos como resultado de nuestro análisis de impacto nos va a referir en los niveles de resiliencia y se va a ser traducido en el nivel de resiliencia que tiene la organización. Y esto obviamente se va a traducir en previsibilidad, voy a poder prever estas situaciones, distintos tipos de situaciones, dentro de mi negocio, en el entorno de mi negocio, para poder asegurarle a la compañía una continuidad segura, ¿no? Entonces, lo que necesito conocer es procesos de negocio, los sistemas que utilizo para poder establecer estrategias a nivel de impacto empresarial y poder conocer cuáles van a ser los riesgos de una interrupción. Y establecer a su vez un programa de revisión a través del cual lo voy a tener directamente ligado a mi análisis de impacto y a mi análisis de riesgo, que lo voy a realizar en forma anual, de la misma manera que tener bien identificados los cambios y una gestión de cambios dentro de la organización. Y la gestión de cambios no tiene que ser lo que habitualmente se hace orientado al desarrollo de software o al cambio en un hardware como mucho. Cuando hablamos de gestión de cambios, hablamos de gestión de cambios dentro de la organización en cómo cambia un proceso de la organización si yo adquiero, por ejemplo, una nueva línea de negocios. Eso me puede llegar a impactar inclusive hasta en cada una de las áreas de la organización, porque divido áreas, porque junto áreas. Un cambio en el organigrama, obviamente y seguro, genera un cambio dentro de los procesos de mi compañía. Esos cambios tienen que estar gestionados, tienen que estar documentados y tienen que ser algo previsible, con un resultado inclusive de adecuación hasta de mis estrategias en contingencia. Como les decía, el monitoreo y revisión del BIA tiene que ser en forma periódica. Y a su vez, acá también les dejamos un pequeño listado de qué depende, digamos, el resultado de un BIA. El hecho de poder determinar los recursos que se necesitan, poder hacer partícipe a las distintas partes interesadas, inclusive hasta los proveedores críticos dentro de lo que es el conocimiento de mi plan de contingencia y cómo ellos actuarían en esa situación, digamos, ¿no? La recopilación de información y cómo es que guardo información de investigaciones y de cómo llegué a establecer distintos tipos de estrategias. Todo esto obviamente se construye y se hace, la resiliencia, como vimos
en los slides del principio, es algo que hoy ya sabemos en lo cual nos podemos preparar, se hace a través de distintos estándares que están asociados a la continuidad. Entonces, ya sacamos en claro de que las prioridades para un plan de continuidad de negocios está asociado a la sociedad, está asociado a la comunidad, desde las organizaciones, en donde lo que pretendo es evitar pérdidas, reanudar obviamente la operación lo antes posible, que la contingencia no implique un daño, por ejemplo, al medio ambiente. Esto es algo, digamos, dentro de lo cual estos 5 puntos principales es en lo que se apoya la 22301. El hecho de poder lograr una comunicación en contingencia adecuada con principales clientes y proveedores y obviamente mantener en esta situación la confianza del resto de la comunidad en la compañía. Esto es un mapa en el cual obviamente lo que nos da la 22301 tiene que ver con los requerimientos ante una continuidad, ante la construcción de un plan para la continuidad del negocio, pero obviamente no lo voy a hacer esto solo con la 22301. Entonces, lo que les queremos dejar acá, por ejemplo, para hacer el análisis de impacto, me puedo apoyar en la 22317, que es casualmente la norma ISO para poder, que da las guías y los puntos principales para poder desarrollar un análisis de impacto. También tengo la guía de implementación de la 22301, que es la 22313, y asociado a eso van a tener guías de servicios de recuperación ante desastres, cómo poder seleccionarlo, cómo gestionar emergencias y respuesta a incidentes, cómo es que se gestiona la continuidad a nivel de tecnología, que esto es lo que van a ver casualmente el día lunes para aquellos que se quieran inscribir. Lo otro que necesito conocer también es cuál es mi mapa dentro de las necesidades y dónde están aplicadas las necesidades de información para poder iniciar mi análisis de impacto y ir construyendo esto a nivel de continuidad. Obviamente todo, digamos, a nivel de gobierno, de objetivos y de necesidades de la compañía, parte desde lo que es el gobierno corporativo, incluyendo, digamos, estrategias asociadas a la tecnología que utiliza la organización. Dentro de lo que es la parte de gestión, la gestión de proyectos y la parte operativa, a nivel de servicios tecnológicos y seguridad de la información o ciberseguridad, y después lo voy a ir completando a nivel operativo con los resultados que puedo llegar a tener de mi gestión de incidentes, incidentes asociados a procesos, incidentes asociados a tecnología, la gestión y valoración del riesgo que me va a alimentar de datos también a mi análisis de impacto, digamos, ¿no? Y después, como complemento, también, digamos, conocer desde la organización, desde un área de riesgos, desde en conjunto con capital humano, cómo es que se van a implementar metodologías para gestionar la crisis, que también va a alimentar a mi continuidad de negocio, con lo cual voy a poder establecer para mi organización una guía adecuada de implementación de la continuidad. El enfoque de contexto que tiene un sistema de gestión de continuidad, que esto lo van a ver en el capítulo 4 de la norma, está asociado tanto a temas internos como externos de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos? Por un lado, la cultura interna de la organización, conocer todo el contexto, su regulación, la cultura de la gente, cuán metodológica es la organización y a su vez conocer a nuestros clientes, nuestros proveedores y a la comunidad en general. Hay límites que se establecen para poder, hay límites que debo conocer para poder establecer el alcance de mi sistema de gestión, que está asociado a reconocer, por ejemplo, a través del análisis de impacto, qué partes de la organización son las que van a estar más afectadas y qué servicios, ¿sí? De acá es lo que saco a nivel de procesos críticos, ¿sí? En donde a través de esto voy a poder identificar locación, tamaño, naturaleza y complejidad de las distintas estrategias que voy a establecer.
Si yo no conozco el contexto de la organización en forma adecuada, muy difícilmente voy a poder diseñar y dimensionar qué nivel de infraestructura de la continuidad voy a necesitar para mi negocio, ¿no? Por eso, lo que tengo que conocer es cuáles son los límites definidos para mantener un nivel de servicio, recuperar, obviamente, cuáles son los tiempos para recuperar la situación inicial, digamos, de mis servicios, establecer un periodo de recuperación mínimo, evitar que las actividades de la organización se discontinúen, ¿no? Para todo esto, y esto lo veo en el capítulo 5, el tema es contar con un liderazgo, ¿sí? Hay una necesidad de liderazgo en este tipo de proyectos que es muy importante, que es básicamente lo que nos comentaba Trinidad en su comentario, ¿no? La organización, desde sus directivos, establecen cuáles son los objetivos y políticas del sistema de gestión, validando, por ejemplo, este alcance, este contexto, aprobando el resultado de los análisis de riesgo y aprobando también la provisión de los recursos necesarios para poder establecer, digamos, este plan de continuidad, este sistema de gestión de continuidad, ¿no? Acá también yo lo estoy asociando a la parte de liderazgo y tiene que ver con el hecho de también conformar los comités o cómo voy a armar mi equipo de trabajo para poder realizar un análisis de impacto adecuado. Esto no se hace una sola vez, es un sistema de gestión, es algo periódico, una vez que arranca no se detiene, para lo cual la organización también a través de sus directivos tienen que apoyar a este tipo de comités, que acá les dejamos un ejemplo de conformación, al igual que qué roles, digamos, cumpliría cada uno. Lo que nos marca a nivel de planificación en el capítulo 6 de la norma está asociado a los temas de riesgos, objetivos y cambios. Y acá tres consideraciones. Primero, que el hecho de establecer planificación está muy asociado al capítulo 4, que tiene que ver con el contexto. Yo tengo que entender para poder planificar y establecer estrategias. Y esas estrategias tienen que tener también una relación importante con lo que tiene que ver con la operación de la contingencia, ¿no? O sea, yo tengo que planificar y establecer estrategias que sean aplicables a mi organización, ¿sí? Que no sea simplemente un checklist de auditoría, y al ser aplicables, a su vez, para poder asegurarle a la compañía su continuidad, tengo que también establecer herramientas de monitoreo y medición. O sea que cuando voy a planificar, cuando voy a establecer una estrategia, ya tengo que pensar en ese diseño en cómo lo voy a medir. Y acá hay algo importante para que no dé confusión en el capítulo de operación, que es el 8, cuando se ve análisis de riesgo. Cuando hablo de planificación, riesgos y cambios, acá estoy hablando de la metodología, de establecer en este punto la metodología de riesgos y de cambios para mis estrategias en contingencia. Lo que voy a ver después es la parte operativa de realizar los riesgos, el análisis de riesgo, digamos, ¿no? Bien, en cuanto al capítulo 7 habla de soportes. Lo otro que hablábamos también y que dimos en el ejemplo de Salentine, establecimos, identificamos dentro de nuestro análisis de impacto, inclusive hasta saber qué competencias tiene el personal para conocer sobre qué debemos reforzar, tanto cursos internos de conocimiento de los procesos, que esto es algo que no es muy habitual que se haga, como el hecho de capacitar gente en algún tema técnico en particular. Cuando hablo de técnico no hablo solamente de tecnología, sino que algún contador, por ejemplo, o alguien que trabaja en un área de impuestos, haga un curso sobre una nueva regulación para saber cómo aplicarlo en contingencia. El otro tema es cómo documento y cómo armo, digamos, toda la información necesaria para el conocimiento interno, establecer, digamos, también cuáles son las necesidades de soporte para una comunicación adecuada,
programas de concientización, comunicación habitual con mis proveedores o con mis clientes y otras necesidades de recursos, inclusive las necesidades de recursos a nivel tecnológico, ¿no? Ya en el capítulo 8, que tiene que ver con la parte de continuidad, de operación de la continuidad, lo que vimos en la parte de planificación, el tema de las métricas, estrategias, para los cuales de mis estrategias van a surgir qué requerimientos son los que tengo, qué documentación voy a necesitar, y acá es donde ya inclusive empiezo a interactuar con, por ejemplo, mi gestión de incidentes, tener, digamos, en conocimiento cuál es el histórico de incidentes, tanto en los procesos de negocio, sobre todo, no sé, se me ocurre en un área de planta, incidentes que pueden ocurrir en una cadena de producción, no únicamente incidentes a nivel de seguridad de la información o incidentes en la disponibilidad de sistemas, ¿sí? Voy a empezar a establecer métricas. Todo esto, como les decía recién, va a surgir de la información que vaya dejando o que haya dejado mi análisis de impacto, que obviamente va a alimentar en la parte operativa y va a ayudar a escribir y a construir dentro de lo que es el capítulo hecho mi DRP y mi BCP, digamos, ¿no? Mi Disaster Recovery Plan, que está más orientado a procesos tecnológicos, y mi BCP, Business Continuity Plan, que está asociado a lo que tiene que ver con procesos de negocio, ¿no? Por otro lado, y acá es un poco lo que yo quiero que vean como mapa, en general, de las cosas y de las distintas gestiones que tiene mi organización y que yo necesito empezar a visualizar, a graficarme en la cabeza y a armarme mi mapa, porque cada uno de estos va dejando información a mi análisis de impacto que luego voy a traducir en los tiempos necesarios para la continuidad del negocio para cualquiera de mis dos principales planes maestros de continuidad. La gestión de proveedores que ya hablamos, la gestión de crisis. Tengan en cuenta la clasificación de información que les comentaba antes, el hecho de la gestión de resguardo, cómo es que yo estoy resguardando mi información. Parte de mis estrategias en la planificación, en el capítulo 6, puede impactar en mi mecánica habitual diaria de cómo estoy realizando backups, por ejemplo, y esto puede influir a nivel de costos económicos también a los servicios de tecnología, por requerir mayor cantidad de insumos, o inclusive por tener que achicar o agrandar ventanas de backup, dependiendo de cuál sea la necesidad del negocio, digamos, ¿no? Y aparte, principalmente, cómo va a impactar lo que a mí me va a dejar el análisis de impacto y el riesgo y el análisis de riesgo en función de conocer como cuánto debo concientizar y capacitar, tanto a la dirección como al usuario final y como a la gente técnica, tanto de sistemas como de seguridad de la información. Todo esto a lo que me va a llevar es que yo pueda establecer una estrategia en función de, digamos, y que me sirva como salida dentro de este proceso de gestión de continuidad a las medidas tácticas que debo establecer en función de cómo evaluar los daños y cuándo debo invocar mi plan de continuidad de negocio, ¿no? O sea, piensen ustedes, y esto es muy importante, que por eso también siempre pido que hagan mucho hincapié en la gestión de incidentes, porque el incidente, la gestión de incidentes, su resultado es la entrada al proceso de la gestión de continuidad. No existe una gestión de incidentes no es buena si yo no establezco al final de esta gestión de incidentes a qué llama la organización un incidente mayor. Y ese incidente mayor, qué niveles de umbrales tiene, cuál es su nivel de incidencia en ese incidente mayor, y ya la gestión de incidentes con este incidente mayor me va a dejar ver cuáles son los tiempos mínimos de respuesta. Ustedes piensen que habitualmente cuando armo un procedimiento de gestión de incidentes, al final establezco inclusive
que si se trata de un incidente mayor, el comité de crisis de la organización tiene un plazo determinado, que normalmente es de 2 horas, para poder declarar si, digamos, este incidente mayor hace que la compañía entre o no en contingencia, ¿sí? Por eso siempre hago hincapié con el tema de incidentes respecto de esta asociación con la continuidad de negocios. Entonces, imaginando un incidente mayor, parte de mis estrategias que voy a empezar a aplicar en la parte operativa, en el capítulo 8, están relacionadas con cómo es que se va a comunicar y cómo es que se va a mover la organización en una cuestión, ante una contingencia. Yo tengo una situación normal, un diagrama de red, con la comunicación normal de la organización, pero en donde voy a empezar a individualizar, en el caso de una contingencia, si hay personas que deben mudarse de oficina, si tengo que tener o no laptops para esa persona, porque antes trabajaban desde un lugar físico dentro de la organización, si a su vez debo de proveerles token, tarjetas de coordenada, cómo implementar una VPN, etc. Entonces, lo que de alguna manera voy a hacer con todo este análisis es poder contar con el detalle necesario de la demanda que va a generar el negocio a través del BCP, que va a estar documentado, y los niveles de servicio adecuados que debe proveer, en este caso, por ejemplo, internamente los servicios de tecnología, ¿no? Para esto, entonces, los planes de respuesta ante incidentes y los planes de respuesta ante desastres, como consigna, deben ser muy específicos, deben tener una determinada flexibilidad en función de cuáles sean los niveles de incidencia y de catástrofes que nosotros hayamos determinado para nuestra organización. Y a su vez, como les decía, como un plan de contingencia, un DRP, un BCP, no es principalmente el DRP, ¿no? No es un documento tecnológico, sino que es un documento de procesos de continuidad. Lo que sí va a tener es documentación adicional de cómo se hacen técnicamente aquellas cosas que se mencionan dentro del DRP. Por ejemplo, en el plan de acción van a tener un punto que va a decir, a partir de este momento se restauran los sistemas. Y ahí terminó el comentario técnico. Lo que me va a decir ese punto del plan de acción es, vaya al anexo número 4, página 5, y realice la instalación en base al instructivo tal. ¿Sí? Bien, después, para construir mis planes de continuidad también debo de tener en cuenta distintos tipos digamos, es como armar un mecano, ¿no? Distintos tipos de estándares que me pueden ser útiles, dentro de los cuales acá también les facilitamos un cuadro a través del cual pueden ver qué es lo que podría obtener de cada uno de estos estándares que puede alimentar mi plan de contingencia. Mi plan de contingencia debe estar provisto y dentro de lo que es la parte operativa voy a identificar para la recuperación cuáles son los distintos equipos que van a intervenir dentro de la contingencia, un equipo de alta conducción, administración y control del plan, que generalmente lo que hace es, si ustedes ven, lo que hicimos acá es este gráfico, dividirlo en las distintas etapas que tiene una contingencia, ¿sí?, con cada una de sus actividades principales. Estos equipos tienen una participación dentro de este plan en cada una de las fases y deben tener actividades y tareas asignadas concretas con entradas y salidas tal como si fueran un proceso. La parte de comunicación, como dijimos, es importantísima y tiene que estar dirigida a distintos niveles por una cuestión inclusive hasta de cómo participan estos niveles dentro de la contingencia y dentro de cada uno de los procesos de la organización. Y a su vez, la comunicación en contingencia también tiene que estar bien determinada, sabiendo elegir quiénes van a ser o quién va a ser la persona que esté al frente de las comunicaciones. Esta persona que esté al frente de las comunicaciones va a ser quien va a estimar y va a definir cuáles son los tiempos de comunicar algo
y específicamente qué es lo que se debe comunicar a quién, ya sea a personal externo, ya sea a proveedores, a clientes, inclusive, a su vez, de cómo comunicarse y mantenerse comunicado ante una contingencia con distintos servicios, ya sean públicos como privados, y a su vez lo que es más importante es cómo establecer la comunicación con los empleados y con las familias de los empleados dependiendo del nivel de contingencia. Para todo esto, entonces, lo que vamos a tener es que hay que realizar, digamos, nuestro análisis de impacto, análisis de riesgo, mantener actualizada la documentación, asociar a nuestros socios y proveedores críticos con nuestra actividad digamos, de gestión de la contingencia, capacitándolos, comunicándoles en lo que estamos, poder establecer, digamos, cuáles van a ser las acciones y las evaluaciones de desempeño después de incidentes, hacer pruebas de verificación adecuadas y en forma constante, ¿sí? Cuando me refiero a pruebas de verificación es pruebas al DRP y al BCP. El capítulo 9 me va a hablar de lo que es la evaluación, ¿sí? de mi plan de contingencia, de mi sistema de gestión de continuidad, ¿sí? Dentro de los cuales esta evaluación se va a establecer en función de las métricas que establecí en mis estrategias en la planificación, ¿no? En el capítulo 6. Y después lo que es habitual en cualquier sistema de gestión, las actividades que están relacionadas con la mejora continua. Todo esto entonces me lleva a que para llegar a ser resiliente a mi organización y construir un futuro más allá de la contingencia, necesito comprender la organización, seleccionar distintas opciones para la continuidad de mi negocio, diseñar e implementar una respuesta adecuada para la contingencia y obviamente realizar ejercicios y testeos habituales del programa de contingencia. Lo que sí tengo que principalmente inculcar dentro de la organización es una visión integral de continuidad de negocio, en donde la responsabilidad es de toda la compañía, no solo de la dirección, no solo de los usuarios, sino que esto, haciéndolo en forma corporativa, ayuda a la cultura interna de la organización y al nivel de madurez, tanto en una gestión de crisis como en una gestión de incidentes, para poder cumplir con las leyes y regulaciones del negocio y con los objetivos del negocio ante una situación de continuidad. Como conclusión, en todo esto, lo primero que les queremos dejar es algunos de los temas que en nuestra experiencia fuimos viendo que hacen que un sistema de gestión de continuidad fracase. Tiene que ver con el exceso de confianza frente a una crisis, minimizar las situaciones, el hecho de, digamos, la falta de preparación, de alguna manera, digamos, lo que tiene que ver con, a nivel del personal, digamos, ¿no? Y a nivel de la falta de preparación en los recursos necesarios. El hecho de que las organizaciones planteen y enfoquen su plan de contingencia solamente a lo que tiene que ver con una continuidad operativa de la tecnología y no estén pensando en el proceso en relación a la gente y utilizar la resiliencia de la gente, el hecho de aplicar inclusive capacitaciones y conocer en forma adecuada la cultura interna de la organización, ¿sí? Y por el otro lado, les queremos dejar también a ustedes digamos, cuáles serían, qué preguntas deberían de hacerse para poder entender como cuán resiliente es mi organización, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy a nivel de continuidad para mi organización? ¿Qué es lo que está a mi alcance? ¿Para quién, digamos, debería de llegar también este mensaje para que me ayude o para poder colaborar en esta necesidad de resiliencia que necesita la organización y que, bueno, lamentablemente hoy por hoy tenemos este ejemplo, ¿no? de lo que estamos viviendo. Bien,
Con esto finalizamos. Ahora Piero me compartió algunas preguntas. Digamos, acá lo que sí queremos también además compartirle, antes de pasar a las preguntas, en conjunto con TUBE, como les decía, tenemos una alianza a nivel educativo. Estos van a ser nuestros próximos cursos de certificación internacional. Algunos de estos cursos se hacen vía online, eso lo pueden consultar también a través nuestro. Bien, y ahora voy a ver algunas de las preguntas. Por ejemplo, Sandra consultó sobre el impacto de legislación, si debería estar colocado, digamos, el tipo de sanción. Eso, digamos, si hay algún tipo de impacto a nivel regulatorio que tiene la organización en una situación normal, ya lo conocemos. Básicamente lo que debemos generar es algún tipo de excepción ante un caso de contingencia, que el organismo regulatorio, digamos, nos conceda o una forma alternativa en la cual deberíamos de cumplir o un plazo determinado para poder llegar a cumplir. Algo a nivel regulatorio que se me ocurre por ahí como ejemplo podría ser el hecho de, a nivel impositivo, yo puedo pagar los impuestos en el mismo importe del mes pasado y pagar, digamos, una compensación al momento de salir de la contingencia, ¿no? ¿Quién sería el personal más competente dentro o fuera de la organización? Primero que nada, digamos, generalmente esto suele estar en manos de un área de compliance o de un área de seguridad de la información, ¿sí? Tiene que ser alguien que entienda, digamos, qué preguntas hacer para poder entender el negocio y poder asociar esto con, digamos, con, por un lado, tanto los procesos tecnológicos como, digamos, la situación, atar esto a la situación de emergencia que se puede estar viviendo, ¿no? Pero en la experiencia nuestra, generalmente son áreas de compliance o de seguridad de la información. En los casos de alcance que no tienen procesos de IT como core business, ¿qué sugerís que sea el personal más competente para liderar un sistema de gestión de continuidad de negocio? En particular, para liderar el proyecto, generalmente lo que haría es buscar al área de negocio que sea representativa del negocio de la compañía. Por ejemplo, ¿quién debería de liderar un BCP en una planta industrial? Es el director o el gerente de producción. ¿Quién debería de liderar en una empresa de salud un BCP? Es un director médico, por ejemplo. Siempre con el soporte necesario a nivel técnico de otra gente, pero lo que se necesita de esas personas principalmente es la visión del negocio que ellos tienen y además que van a tener de alguna manera el impacto más adecuado, el conocimiento y sensibilidad del impacto en forma más adecuada, digamos, ¿no? A ver, ¿cuál es el tiempo adecuado para realizar testeos y revisiones de los planes de contingencia? Me ha tocado, en mi experiencia, ser coordinador de la planta del centro de recupero de Planta Martínez en IBM en su momento, y nosotros realizábamos a nivel tecnológico planes de las pruebas de contingencia en sistemas de aproximadamente 3 días. El primer día se podía llegar a ir en algún tema de coordinación general, instalación y eso, y después teníamos 2 días dentro de los cuales se hacían las pruebas de usuario, digamos, ¿no? Una prueba de contingencia se planifica primero cuál es el día que voy a recuperar, de los datos para poder identificar qué datos son los que se van a necesitar, se emiten listados
de ese día que voy a recuperar para verificar integridad y resultados, y a su vez identifico qué procesos son los que voy a probar, digamos, ¿no? Para eso se asignan las personas que van a participar. Las pruebas de contingencia, aunque sean de tecnología, no debe participar únicamente gente de sistemas, y en las distintas pruebas que se van dando año a año es recomendable rotar a la gente que realiza las pruebas. Las pruebas de BCP son generalmente más extensas, pueden llegar a llevar una semana, ¿sí? Pero eso estaría dentro de los plazos, digamos, que podrían llegar a estar como más adecuados, digamos, ¿no? Bien, hay una consulta acá que hacen que dicen que en el país de ENSO solo el sector financiero es el que está regulado a nivel legal, y consulta en el contexto actual, ¿considera que debe ser una exigencia legal para todas las empresas contar con este sistema? A ver, hay una cuestión que tiene que ver con el cumplimiento legal que acá comenta eso, que es únicamente al sector financiero, pero hay que tener en cuenta que todas las compañías tienen contratos con clientes o tienen contratos con proveedores. Una situación de contingencia no bien manejada me puede llegar a generar un juicio con un cliente porque no entregué algo o un juicio con un proveedor porque no lo pagué. No le pagué en tiempo y forma o porque no le acepté alguna entrega, no sé, alguna consideración así. Por lo tanto, yo no minimizaría y no dejaría de revisar esos contratos, inclusive hasta de cómo están escritos, digamos, ¿no? Por eso también digo que la capacitación y la concientización es a toda la gente, porque inclusive los abogados o las áreas legales deben tener en cuenta este tipo de consideraciones, inclusive a nivel de seguridad de la información. Yo considero que en sí, bajo este contexto y como lo estoy comentando, todas las organizaciones deberían de tener esta visión, ¿no? En realidad, después tenemos en gestión de la calidad, se remarca que la mejor forma de la calidad debe contemplar los costos que la empresa está dispuesta a asumir, en este caso, cómo balanceamos la estimación de riesgos y la medida de nuestros planes de recuperación con los recursos escasos de toda organización. A ver, esto tiene que ver con un equilibrio entre, hay algo que yo conozco de inicio, que es el presupuesto que manejo dentro de la compañía, ¿sí? Cuando estoy en una situación normal. Yo ahí tengo, como suelo decir, tipo cuenta de almacenero, qué es lo que entra, qué es lo que sale, y a partir de ahí es donde empiezo a construir. Yo entiendo de que el dinero que entra, hay un balance con lo que sale, puedo llegar a estar ajustado, pero también tengo que pensar el nivel de inversión que voy a hacer por una continuidad, primero, en función de poder sostener hasta un umbral necesario esa plata que está entrando. Yo posiblemente hoy esté ganando 100 y estoy teniendo 50 de costo, o tengo 60 de costo, digamos 70, y sé que de repente si bajo por debajo de esa línea de los 70, no voy a estar pudiendo cubrir los costos. Entonces, de alguna manera, mi límite, mi umbral, está siendo de ese 70, de esos 70 pesos, ¿no? Ahora, en una situación de contingencia, no solo se me va a mover el umbral de las entradas, posiblemente, sino que también se me va a mover el umbral de los costos. Entre esas dos visiones es donde yo podría llegar a sacar cuál es, en promedio, el nivel de dinero que yo voy a tener que invertir, digamos, para poder implementar mis estrategias de contingencia. Dentro del ejemplo que les daba, si yo tengo 100 de entrada y 70 de salida, posiblemente de los 30 que me están quedando, haya un 15% o 10 pesos que tenga que invertir, digamos, en implementar mi estrategia de continuidad.
por ahí, disculpen el ejemplo así rápido que di en esta situación, pero digo, se me ocurre de eso, ¿no? Así que bueno, nada, espero que les haya resultado interesante. Si hay más consultas que han hecho en función de lo que estuvimos hablando y que quedaron fuera de lo que respondí, las hemos recibido todas y las iremos contestando a cada uno de ustedes. Tenemos sus datos de contacto. Y además esta presentación la vamos a estar compartiendo. Ahí Piero va a subirlo, ¿sí? Para que la tengan disponible. Y también, bueno, vamos a estar compartiendo material desde nuestras redes a nivel de LinkedIn, Twitter, etc. Así que bueno, les agradezco muchísimo la participación. Principalmente aparte en un día feriado. Muy felices Pascuas para todos, mucha salud para todos y un abrazo enorme desde acá, desde Argentina. Y nos vemos el lunes en la próxima presentación y todas las que hagamos a futuro que ustedes consideren que les interesa.